Lo que quiero hacer en esta presentación, en esta charla, es hablar un poco sobre la justificación en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver varias cosas, pero la meta es entender o empezar a entender de dónde saca Pablo esta idea de la justificación. Pero antes de hablar de la justificación en el Nuevo Testamento, lo que debemos hacer es tomar un paso hacia atrás y ver qué es lo que ocurre en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que ocurre en el Antiguo Testamento? Y bueno, la pregunta que tenemos que hacernos hoy día, en esta mañana, es ¿por qué nos interesa la justificación? ¿Por qué estamos aquí reunidos? Y de todos los temas que se pudieran estudiar en la Biblia, la justificación, diría yo, ocupa un lugar especial, ya que era una de las formas en las que Pablo hablaba sobre la salvación. Cuando hablamos de justificación, estamos hablando de salvación. Además, en el corpus paulino, la justificación es un tema especial. La justificación se destaca. El erudito Tom Schreiner comenta que el término justificación aparece en contextos no políticos y en declaraciones de tipo confesional, indicando su importancia. Esta importancia se evidencia también en el hecho de que la justificación ha sido un tema importante a lo largo de la historia de la Iglesia. Los grandes pensadores de la Iglesia, desde Agustín de Hipona, Tertuliano e Ireneo de Lyon, de entre los padres de la Iglesia, y Tomás de Aquino en la Edad Media, y Lutero y Calvino durante la Reforma, y en tiempos modernos John Wesley, Charles Finney, Schleiermacher, todas estas figuras y más tuvieron algo que decir acerca de la justificación. Lutero mismo desarrolla lo que vendría siendo la sola fide, que la justificación es por fe únicamente, la misma siendo un don, un regalo de Dios. Pero en resumen, nos debe interesar este tema de justificación, porque como Lutero dijo una vez, si la doctrina de la justificación se pierde, si la doctrina de la justificación se cae, la totalidad de la doctrina cristiana se pierde. La totalidad de la doctrina cristiana se cae. ¿Qué es entonces la justificación? En pocas palabras, la justificación es la declaración legal o forénsica de una persona como justa frente a Dios. Obviamente una frase tan corta como la que acabo de mencionar debe ser un poco más matizada con sus diferentes elementos adecuadamente examinados para así evitar error doctrinal alguno. Pero la médula de la justificación, el corazón de la justificación es esa declaración legal. El teólogo Millard Erickson lo encapsula de la siguiente manera: la justificación es la acción de Dios de pronunciar justos a los pecadores delante de Él. La justificación es la acción de Dios de pronunciar, de declarar justos delante de Él a los pecadores. No importa lo que hiciste, lo que has hecho, cuando estás delante de mi trono, yo te pronuncio justo. Cabe señalar que esto no es invento humano. Los estudiosos cristianos a lo largo de la historia han visto en las páginas de las Escrituras esta verdad. Específicamente, la doctrina de la justificación es desarrollada en las epístolas paulinas. Sin embargo, al examinar textos claves como Romanos 3, Gálatas 3, podemos apreciar que Pablo encontró en el Antiguo Testamento, y esta es mi tesis principal, que Pablo encontró en el Antiguo Testamento el vocabulario y los conceptos esenciales para expresar y desarrollar en su máxima expresión esta doctrina. Entonces, presten atención a cómo empieza la epístola a los romanos. Dice Romanos 1, versículo 1 al 2, Pablo, siendo siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es el evangelio de Dios que ya había sido prometido a través de los profetas en las Sagradas Escrituras. Entonces,
cuando hablamos sobre el Evangelio, cuando hablamos sobre la justificación, Pablo dice, ok, esto ya se encontraba en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Entonces mi apoyo, dice Pablo, mi base para hablar lo que voy a decir, lo que voy a escribir, lo que voy a compartir en Romanos, se encuentra realmente en el Antiguo Testamento. Con este fin en mente, entonces, vamos a enfocar nuestro estudio en esta mañana principalmente en el uso de las palabras, los sustantivos y los verbos asociados con ese lenguaje de ser justo o de justificar que vemos en el Antiguo Testamento. Es importante que nos preguntemos qué significa, primero que todo, qué significa ser justo en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se utiliza esa palabra? Esta cuestión se sugiere ya que partimos del hecho que la justificación es declarar a alguien como justo. Entonces, ¿qué significa ser justo? Este es un uso forense en el contexto de una corte en donde el juez presenta una sentencia acerca de una persona. Entonces, es imprescindible que definamos cómo el Antiguo Testamento describe ese adjetivo de justo. ¿Qué es lo que el Antiguo Testamento dice que significa ser justo? ¿Cómo utiliza ese adjetivo? Y lo primero que se debe observar en el Antiguo Testamento es que cuando se habla de justo, Dios es justo, los humanos son justos y las cosas, los objetos inanimados también son llamadas justas. Dios, los humanos y las cosas son llamadas justas y rectas. Por ejemplo, en Deuteronomio 32:4 leemos que Dios es justo y recto. Obviamente, ¿verdad? Eso es fácil de comprobar. En Isaías 45:21, Dios mismo dice ser justo y salvador. Y esto no debe ser sorprendente, ya que Dios es descrito como la fuente misma de justicia. Dios es justicia. El erudito Steven Dempster explica que la justicia es un estado que se conforma, de hecho, a la voluntad de Dios. Entonces, para definir qué significa ser justo, para definir justicia, tenemos que ver a Dios, tenemos que ir a Dios. Pero también, como dije, el ser humano es justo. El ser humano es descrito como justo en el Antiguo Testamento. En uno de los pocos casos excepcionales, la Biblia dice que Noé era una persona justa. Dice Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, intachable en su generación. Y otro caso excepcional es el de Job. En Job 1:1 leemos que ese hombre era completo, perfecto y recto. Job tenía 7 hijos y 3 hijas, muchas riquezas. El texto marca su rectitud al mencionar que cada vez que sus hijos festejaban, Job ofrecía sacrificios en la mañana en caso de que alguno de sus hijos hubiese pecado contra Dios, nos dice el texto. Y a pesar de que no se esté utilizando el adjetivo justo, estos adjetivos de completo, de perfecto, de recto son sinónimos. Y el punto es que podemos considerar que el pasaje en Job representa a esta persona como una persona justa. Noé es justo, Job es justo, Dios es justo, y hay personas, casos excepcionales, que la Biblia dice, esta persona es justa. Pero también los objetos inanimados son justos. Levítico 19:36 menciona básculas, medidas y pesas justas, o pesas de justicia, como dice el original. Y aquí nos referimos a que el objeto que se está utilizando se debe utilizar según su uso correspondiente. El uso que está conformándose al estándar ya establecido. Lo opuesto sería, por ejemplo, que tuviéramos básculas falsas o básculas de engaño, o pesas de engaño, como dice en Proverbios 20:23. Y el engaño se encuentra en que son representadas como justas, pero no están sirviendo según la expectativa o el estándar. Y dentro de esa categoría se deben incluir no solo los objetos, sino también conceptos, nociones, ideas abstractas que pueden ser categorizadas como justas.
En Deuteronomio 4:8 leemos acerca de que hay estatutos y juicios justos. Entonces, cuando hablamos de justos, cuando hablamos de justicia en el Antiguo Testamento, no solamente pensamos la jerga, las categorías, el adjetivo, las palabras, los sustantivos, no solamente se utilizan o se aplican a Dios, sino que se utilizan y se pueden aplicar al ser humano y se pueden aplicar a las cosas. Una característica o aspecto que sale a relucir en este breve repaso es el aspecto relacional. El aspecto relacional del concepto de justicia o el concepto de ser justo en el Antiguo Testamento. Cada una de las instancias de este grupo de palabras apunta a un contexto relacional, ya sea en el plano vertical entre Dios y el hombre o en el plano horizontal entre los seres humanos. Por esta razón, los objetos inanimados y las leyes descritas en el Antiguo Testamento deben ser justas, porque regulan la manera en que las personas se tratan entre sí, como es en el caso de las leyes, o son instrumentos con el potencial de ser utilizados apropiada o inapropiadamente, como es en el caso de los objetos inanimados. Tú puedes usar un instrumento correctamente, justamente, o no. Tú puedes establecer leyes que son justas o leyes que son injustas, ¿verdad? Lo legal no significa que es automáticamente justo. Y en el plano horizontal podemos apreciar varios ejemplos. Primera de Samuel 24, versículo 17, Saúl le dice a David que David es más justo que él. Dice Saúl a David: eres más justo que yo, porque tú me has tratado con bien, mientras que yo te he tratado con mal. Y el contexto aclara que mientras que David tuvo la oportunidad de acabar con la vida de Saúl, David no se atrevió a hacerlo. Saúl estaba persiguiendo a David con la intención de matarlo. Le había llegado a David la noticia de que se encontraba en el desierto de Engadi, y en un momento en el que se sintió obligado a excusarse por cuestiones de higiene personal, Saúl entra a esta cueva donde también estaba David. David está detrás de Saúl. Los compañeros de David le dicen: esta es tu oportunidad, es ahora o nunca, lo tienes que matar. Y David simplemente le corta la punta del manto de Saúl. Después se entera Saúl de lo que pasó, y por eso es que Saúl tiene esta reacción apropiada donde dice: tú has sido más justo que yo, porque mientras yo he tratado de matarte, te he buscado para matarte, yo estuve en tus manos, tú pudiste matarme, y no lo hiciste. Entonces, en el plano horizontal entre David y Saúl, David se mostró más justo que Saúl. Y el veredicto de Saúl se basa en cómo David lo trató en esa ocasión particular. Ahora, verticalmente, el concepto de justicia tiene que ver con cómo Dios y los hombres se relacionan entre sí, ¿verdad? Verticalmente, Dios está arriba, nosotros estamos abajo. ¿Cómo nos relacionamos con Dios? Y el texto bíblico es claro en nunca poner en telón de duda la justicia de Dios. El texto bíblico nunca cuestiona la justicia de Dios. Dios es justo, Dios es recto, punto y aparte. Aun cuando las apariencias indicaran lo contrario, las escrituras concluyen que hay situaciones que están fuera de nuestra comprensión humana, por las que no podemos juzgar a Dios, y mucho menos catalogarlo como injusto. Y el ejemplo por excelencia de esto, que no podemos juzgar a Dios o llamarlo injusto, es Job, la vida de Job. Job, como hemos visto anteriormente, es un hombre perfecto que cumple funciones sacerdotales para con su familia, y sin embargo Dios permite que Satanás toque o inflija a Dios. Satanás se ocupa primero de sus posesiones, incluidos sus hijos, en Job 1, 13 al 19,
Y luego Job mismo, atacándolo con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, dice el texto en el capítulo 2, versículo 7. El resto del libro gira en torno a una discusión que Job tiene con sus amigos sobre el porqué de estas calamidades que han sobrevenido en su vida. Job mantiene firmemente su integridad frente a sus contertulios porque espera que Dios le dé una respuesta. Y sin embargo, la respuesta nunca llega. ¿Por qué sufrí de esta manera? Los amigos de Job están diciendo porque fuiste injusto, porque no te portaste bien, porque pecaste. Y Job dice, no fue así. Y el texto, antes de que comience este debate, nos dice Job es una persona perfecta, recta, justa, que se preocupa por su familia. Y sin embargo, la respuesta del por qué me pasó esta desgracia nunca es recibida. Job nunca recibe la respuesta del porqué de su desgracia. En el epílogo, Dios reprende a los amigos de Job, menos a Eliú, y antes de eso confronta a Job mismo, explicando que si en el orden natural los caminos de Dios son inescrutables, mucho más inescrutables son sus caminos en el orden ético y moral. Como dice el erudito David Kleins, Dios espera que Job se dé cuenta, y Job no tarda en comprender que el orden natural, los principios sobre los cuales el mundo fue creado, es análogo al orden moral, los principios por los cuales el mundo es gobernado. Y en ambos órdenes, los caminos de Dios son inescrutables. Y en ambas esferas no podemos juzgar a Dios y decir, Dios, tú has sido injusto. Le podemos preguntar, ¿por qué, Señor, pasó esto? Como hace Job. Pero no debemos tener la expectativa de que vayamos a recibir una respuesta. Lo que aprendemos de Job, entre todas las cosas que el libro nos puede enseñar, es que el atributo o carácter de justicia de Dios, entonces, no puede negarse. Incluso en los casos más extremos. Como dice el salmista, el Señor está en su santo templo, el trono del Señor está en los cielos, el Señor prueba al justo y al impío. En el plano vertical, entonces, a los seres humanos les corresponde aceptar y declarar que Dios es justo. Ya hemos visto esto en Deuteronomio 3, 32, versículo 4. También lo vemos en Sofonías 3:5, en Jeremías 12:1, no hay otro Dios justo y salvador aparte de mí, dice Dios en Isaías 45:21. Y en el Salmo 51, David acepta su propia culpa con respecto a Betsabé, interesantemente con la finalidad de que Dios sea justo en sus palabras, es decir, para reconocer que Dios es justo en sus juicios. Por otra parte, en este mismo plano vertical, si nosotros no podemos juzgar a Dios, al Dios sí le corresponde juzgar y evaluar a los seres humanos. Cuando vemos esta palabra por primera vez en la Biblia, el texto nos dice que Noé era justo e intachable, Génesis 6:9. Y luego en el siguiente capítulo Dios se dirige a Noé y le declara, a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Es decir, la declaración, la afirmación en Génesis 6 se basa a una evaluación previa que Dios ha hecho de Job, de Noé. Dios ha visto el comportamiento de Noé y por eso el texto en el capítulo 6 dice, sí, Noé es justo. Porque Dios ha visto y ha evaluado y ha dicho, sí, Noé es justo. En Jeremías 20, versículo 12, leemos la conclusión de una franca y directa queja del profeta Jeremías a Dios. Es interesante cómo en la Biblia vemos personas que no solamente tienen una relación cercana con Dios, pero que se atreven a quejarse de Dios y a quejarse a Dios. Y creo que eso es muy
instructivo para nosotros. No quejarse de Dios con otras personas, pero en mi oración preguntar al Señor, Señor, no entiendo lo que está pasando aquí. Ayúdame a entender. De todas formas, yo sé que tú eres justo. Y Jeremías hace precisamente eso. Su lamento se centra en el hecho de que Jeremías es acusado por los profetas falsos, como un falso profeta. Otros esperan que Jeremías fracase en ese supuesto engaño, porque el tema de Jeremías es que vienen los babilonios, cambien sus caminos porque Dios los va a castigar a través de los babilonios. Y los otros profetas falsos están diciendo, no es así. Y eso, ¿verdad?, enfada a Jeremías. En su corazón, Jeremías siente ese fuerte ardor de proclamar la palabra de Dios, y eso es lo que lo mantiene proclamando estas verdades. Y él concluye, en medio de esta queja, que en cuanto a esas personas que se burlan de él, esos falsos profetas, que Dios se vengue de ellos, porque Dios es quien examina al justo y mira las entrañas y el corazón. Entonces, si hay una palabra que resume toda esta discusión sobre justicia y el aspecto relacional en el Antiguo Testamento, es la palabra reciprocidad. El Antiguo Testamento espera que en el plano horizontal las personas se traten unas a otras recíprocamente, de manera justa. Ojo por ojo, diente por diente. También el Antiguo Testamento exhibe reciprocidad entre Dios y los hombres, pero este tipo de reciprocidad no es equitativa. Es decir, no podemos poner a Dios en telón de duda con respecto a su justicia, pero sí podemos reconocer que Él es justo y podemos pedir que Él juzgue en base a su carácter justo a las personas. Y de arriba hacia abajo, entonces Dios espera que nosotros también exhibamos justicia, mostremos justicia frente a Él y frente a los demás. Entonces la discusión previa realmente sienta las bases para abordar rápidamente qué ocurre o qué vemos cuando el Antiguo Testamento utiliza el lenguaje de justificación. Sí hay justos, sí hay justicia, pero ¿hay justificación en el Antiguo Testamento? Sí hay justificación en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando se habla de juzgar entre la inocencia y la culpabilidad de una persona en el contexto legal, se utiliza ese lenguaje de justificación. Este lenguaje, en sus diferentes variaciones, solamente aparece 12 veces en la Biblia hebrea. Y con esto en mente, es necesario señalar unas cuantas observaciones con respecto a ese lenguaje, el uso de justificación propiamente dicho en el Antiguo Testamento. Número 1, el contexto indica, como ya se ha dicho, un uso legal. Cuando el Antiguo Testamento dice justificación, voy a justificar textualmente esas palabras, el contexto es uno legal, donde se debe resolver una disputa entre dos partes. Deuteronomio 25, 2 Samuel 15, Isaías 50. Y en estos pasajes se observa la palabra hebrea que apunta a una contienda entre dos personas. Entonces, número 1, el contexto es legal. Cuando el Antiguo Testamento habla sobre justificación, ese contexto es legal. Número 2, el lenguaje de justificar está asociado con el pacto de Moisés. Está asociado con el pacto de Moisés. Las primeras 2 veces que aparece en la Biblia son Éxodo 23, versículo 7 y Deuteronomio 25, 1. Número 3, como ya se ha observado, se espera que tanto Dios como los hombres lleven a cabo juicios justos. Esa es la expectativa, que nosotros nos comportemos y ejercitemos juicios justos. Número 4, el lenguaje de justificar es importante para la teología de Isaías. ¿Okay?
Isaías es un libro muy citado en el Nuevo Testamento y vemos que en Isaías mismo ese lenguaje de justificación es importante. Aparece en Isaías 5, Isaías 50 y también en Isaías 53. Este último pasaje es el cuarto canto del siervo. Y por último, número 5, la expectativa también es juzgar a favor de los pobres y los necesitados. El Salmo 82, versículo 3 dice, juzguen por el débil y el huérfano. Es decir, justifiquen al afligido y al pobre. Entonces lo que vemos aquí es que, al igual que Pablo, justificar se desenvuelve, se desenlaza dentro de un marco tanto legal como pactual. Pablo, la justificación es forense y está dentro del nuevo pacto. Sin embargo, a diferencia de Pablo, el lenguaje o uso de justificación en el Antiguo Testamento no aparece en contextos que hablan del perdón de pecados. ¿Okay? Quizás esta es la parte donde me pueda meter en problemas. Pero cuando vemos justificación en el Antiguo Testamento, lo que está en vista no es el perdón de pecados, en el sentido teológico, o en otras palabras, en el plano vertical. No obstante, en mi opinión, Pablo adopta este lenguaje precisamente por sus connotaciones forenses y pactuales. Pablo utiliza el lenguaje de justificación porque cuando leemos justificación en el Antiguo Testamento ya está conectado con un pacto, en un contexto de pacto, y ya está conectado en un sentido legal, y eso es precisamente lo que vemos en las epístolas paulinas. Y lo que quiero hacer rápidamente es dar un breve repaso en el Antiguo Testamento sobre dos elementos importantes que forman parte de la justificación paulina: el perdón de pecados y la justicia por fe. Entonces, cuando hablamos de justificación en el Antiguo Testamento, ya he dicho, no está el perdón de pecados en ese contexto, pero todavía el Antiguo Testamento habla del perdón de pecados y habla sobre el rol de la fe. Y esos son elementos que Pablo une en su propia definición de justificación. Como afirma Bruce Waltke, erudito del Antiguo Testamento, cuando el Antiguo Testamento aborda el tema del perdón de pecados, hay dos aspectos, hay dos categorías. La primera categoría tiene que ver con sacrificios u ofrendas por el pecado o por la culpa. Estoy pensando en ofrendas, sacrificios en el altar. El segundo aspecto, la segunda categoría, tiene que ver con pecados cuya consecuencia es simplemente la pena de muerte. Estos pueden ser pecados por desafío, como dice Números 15, versículo 30, o pecados como el adulterio, el homicidio, como dice Levítico capítulo 20. Y Waltke subsume este segundo aspecto dentro de la categoría de pecados con factores espirituales internos implicados en el perdón. Es decir, más que ofrendas, cuando tú cometes adulterio, cuando tú matas a alguien, más que ofrendas, lo que hace falta es perdón. Más allá de las ofrendas, tú necesitas perdón. Y Dwayne Garrett explica con respecto al primer aspecto o categorías de pecados, volviendo ya a las ofrendas, que estos lidian simplemente con las impurezas de la persona. Son impurezas rituales o polución de un pecado inadvertido, es decir, sin querer queriendo. Se me chispoteó. Pero para la segunda categoría de pecados, aquellos que eran cometidos en inmoralidad o con un corazón arrogante, no había sacrificio que valiera la pena. La consecuencia, por ende, era la muerte. Estos pecados estaban fuera del alcance humano para arreglar o restaurar, estaban fuera del alcance del pacto mosaico. Y Guerre concluye de manera tajante que las prescripciones sacerdotales de la Torá, como los sacrificios, no eliminan el pecado. No eliminan el pecado. Más bien los sacrificios establecidos dentro del pacto de Moisés
sirven nada más para mantener la relación con Dios, esa relación pactual. ¿Cómo me mantengo yo en una relación de adoración, en donde estoy caminando con Dios? Prestando atención al sistema de ofrendas y sacrificios en el pacto de Moisés. Ese era el único propósito de los sacrificios. Como dice Garrett, las ofrendas concernían a la profanación ritual que descalificaba a una persona de la participación en la vida ceremonial de Israel. No concernía a la culpa verdadera. Entonces esta relación pactual ya tenía como base también la gracia de Dios. Cuando Él escogió el pueblo de Israel como su propio pueblo para que lo representaran a todas las naciones. Y lo que quiero decir aquí es que la base de la ley ya era la gracia de Dios. La ley era una expresión de la gracia de Dios. Y cuando yo ofrecía sacrificios ceremoniales, yo estaba poniendo en práctica lo que había recibido de parte de Dios en su gracia. Por eso, ellos, los israelitas, debían ser un reino de sacerdotes y una nación santa. De aquí quiero pausar y considerar que esto es exactamente lo que el autor de Hebreos afirma. En Hebreos 10 se contiende que la ley era de valor temporal, una sombra de cosas mejores, dice en el versículo 1. Y por esta razón los seguidores de Jesús dejaron de ofrecer sacrificios, ya que en ellos somos recordados cada año que nuestra conciencia no está limpia. Y dice el versículo 4, con la razón, puesto que es imposible que la sangre de toros y cabras quiten el pecado. Y volvemos a la idea principal de esta parte, que la ley realmente nunca lidió con el pecado. Era una forma de mantenerse dentro de la comunidad de Dios, pero no era una forma de lidiar con el pecado. ¿Cómo entonces se lidiaba con el pecado? Gracias por preguntar. La respuesta era apelando al carácter de Dios. Apelando al carácter de Dios. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel carecía de un credo, de una confesión, ¿verdad? Que pudiéramos encontrar en su página web, israeldelantiguotestamento.com. Sin embargo, lo que sí había era la asombrosa revelación de Jehová en Éxodo 34, versículos 6 al 7. La misma llega a servir como un credo, como una especie de credo, y prueba de ello es la cantidad de veces que este pasaje se cita en el Antiguo Testamento. Éxodo 34, del 6 al 7, marca el carácter de Dios, y este carácter consiste en dos cosas: su misericordia y su santidad. Su misericordia y su santidad. Quiero ir a ese pasaje y leerlo rápidamente. Éxodo 34. Entonces el Señor pasó por delante de él, de Moisés, y proclamó, versículo 6, el Señor, Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Ahí vemos su carácter misericordioso. Y luego en el versículo 7, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. Y ahí vemos su santidad. Que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces aquí tenemos un misterio. ¿Cómo es que Dios puede ser misericordioso? ¿Cómo puede perdonar iniquidad para a la vez decir que el culpable no va a ser llamado inocente? Y ese es el carácter de Dios. Un ejemplo, cuando David pecó contra Dios, así como él afirma en el Salmo 51, su pecado era doble. Comete adulterio
y ordena que Urías, el esposo de Betsabé, fuera llevado al frente de la batalla en la parte más reñida para que muriera. Es decir, comete homicidio. En el versículo 14, David pide ser librado de delitos de sangre o delitos de sangres, como dice una de las versiones, que es la forma en el Antiguo Testamento de indicar homicidio. Entonces dice David, líbrame de esta culpa de homicidio. El punto es que David, a causa de ese adulterio, a causa de ese homicidio, está doblemente fuera del alcance de cualquier sacrificio, ofrenda estipulada en la ley. No hay ley, no hay sacrificio, no hay ofrenda, no hay sacerdote, no hay altar en donde David pueda ampararse y ser perdonado por lo que él ha hecho. David tiene que morir. David tiene que morir doblemente por adulterio, por homicidio. Su único recurso es apelar a Dios, ir directamente con el gerente y apelar en base a su misericordia. Ten piedad de mí, dice el versículo 1 del Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. No es un sacrificio lo que necesita David, es que Dios tenga piedad de él. Y las palabras misericordia y piedades hacen eco de ese pasaje que acabamos de leer en Éxodo 34, versículo 6, en donde Dios es compasivo y clemente, paciente y abundante en misericordia. David debía morir, pero David dijo, ten piedad de mí, Señor. Y así es como se lograba el perdón de pecados en el Antiguo Testamento. Y antes de concluir, quiero lidiar con el tema de la fe y su relación con la justificación en el Antiguo Testamento. Después de todo, Pablo deja muy en claro que es por fe que uno es justificado. En el Antiguo Testamento, el pasaje clave que muestra el rol de la fe en la justificación paulina es Génesis 15, versículo 6. Y como dice Dempster, el erudito Dempster, este pasaje es importante porque provee la subestructura conceptual para su discusión sobre la fe. El plano de la fe se encuentra en Génesis 15, de la fe, de la gracia, de las obras, de la ley. El capítulo entonces se divide en dos secciones, Génesis 15 del 1 al 6 y Génesis 15 del 7 al 21, y aquí se ve un patrón de afirmación, pregunta, acción y veredicto. El texto narra cómo Abraham cuestiona a Dios acerca de las promesas que había recibido. Primero, Abraham pregunta sobre su descendencia, ya que en aquel momento él no tenía hijos. Segundo, Abraham pregunta qué garantía tiene de que él va a heredar la tierra de Canaán. Como indica estas preguntas son realmente ramificaciones, son consecuencias de la promesa que Dios le hace a Abraham en Génesis 12, específicamente en los primeros dos versículos de Génesis 12. Aunque en Génesis 12 no haya mención de tierra, bien podemos ver que la tierra es una consecuencia imprescindible, es una inferencia imprescindible de esta promesa, puesto que uno no puede tener una gran nación sin tierra. ¿Cómo es que Dios va a hacer a Abraham una nación si yo no tengo donde caer muerto? Entonces, ¿dónde está la tierra? ¿Me vas a hacer nación? Ok, bueno, dame una tierra. Y eso es lo que Abraham está cuestionando, preguntándole a Dios en Génesis 15.
En la segunda sección de Génesis 15, Dios contesta la incertidumbre de Abraham haciendo un pacto con él. Versículo 18. Además, especifica que la promesa de la tierra es para su descendencia. No es para ti, serás una gran nación, pero la tierra no es para ti, es para tu descendencia. Y esto a su vez fortalece en la mente de Abraham el hecho de que Dios sí planea darle a él un hijo. Ok, entonces si Dios está mencionando descendencia, si me vas a hacer nación y necesito una tierra, y ahora me está diciendo que la tierra es para mi descendencia, eso quiere decir que voy a tener un hijo. Abraham no se saltó su clase de lógica. En la primera sección Dios no hace un pacto como Abraham, pero le dice que mire a las estrellas, pues así de numerosa será su descendencia, en el versículo 5. Y vemos aquí que Dios no está ofreciendo nada nuevo que no se haya ofrecido en Génesis 12. Dios está simplemente repitiendo sus promesas, pero de una forma más grandiosa. Y por eso Abraham, consecuentemente, responde en fe. Dice el texto en Génesis 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este pasaje es importante por varias razones. Primero, es un punto de transición en la narrativa de Génesis. Un erudito explica que este texto funciona como un marcador de transición importante, y previo a este momento la narrativa se ha enfocado explícitamente en la promesa de la tierra. Este texto, este pasaje de Génesis 15 formaliza esa promesa con un pacto y un juramento divino que asegura el futuro de la tierra para los descendientes de Abraham. Pero también introduce el tema de los siguientes capítulos en Génesis, que se enfoca en la descendencia o en el simiente, en la semilla, y concluye con otro juramento divino que asegura el futuro de esa semilla, de esa simiente. Segundo, el texto aclara o nos ofrece pistas de cómo fue que Noé también fue considerado justo por Dios. Yo creo que de forma tentativa podemos inferir indicios del rol de la fe en Noé. No es que Noé simplemente era una persona justa porque se portaba bien, sino que Noé mostraba fe en Dios. Fe en Dios. Entonces podemos ver en Noé lo que aprendemos de Abraham explícitamente, que Abraham caminaba con Dios por fe, y Noé muy probablemente también caminaba con Dios por medio de la fe. Número 3, Génesis 15 marca las pautas para el resto de la Biblia. Cuando en Génesis 26 se dice que Abraham obedeció la ley de Dios, esto era a raíz de su fe, que florece en fidelidad. En Génesis 15 Abraham cree, en Génesis 16 toma las riendas de su dilema, lo que no debía haber hecho, y luego nace Ismael, como dice el texto. En Génesis 21 nace Isaac, ese es el hijo de la promesa, y en Génesis 22 Abraham muestra su disposición en obedecer a Dios cuando Dios le pide sacrificar a Isaac. Entonces Abraham crece en fe, florece en fidelidad, y vemos esa progresión donde más y más es fiel, se vuelve más fiel y confía más en el Señor, de manera que el hijo de la promesa, el que te había prometido en Génesis 15, sacrifícalo. Y ahora dice, ok, vamos. De fe a fidelidad. De esta manera el Pentateuco marca entonces el rol de la fe y cómo de manera vertical esta fe en Dios es considerada justicia. Abraham creyó en un Jehová fiel, justo
hasta el final. Y esto implicaba obediencia. Y para concluir entonces en este repaso sobre la justificación en el Antiguo Testamento, hemos visto estos elementos fundamentales que formaban parte de la justificación o que forman parte de la justificación en el Nuevo Testamento. Es difícil de hablar sobre la justificación en el Antiguo Testamento con un entendimiento meramente, puramente paulino. No podemos leer justificación en el Antiguo Testamento con las mismas categorías que Pablo utiliza en el Nuevo Testamento. Porque a diferencia del Nuevo Testamento, estos elementos no se encuentran condensados en una sola idea o concepto como lo vemos en Pablo. El tema de absolver al justo, condenar al culpable, tiene una connotación legal en el Antiguo Testamento, pero a su vez, como ya he dicho, carece del elemento vertical de perdón de pecados. Sí hay perdón de pecados en el Antiguo Testamento, pero este está desconectado del concepto legal que acabo de mencionar de justificación. Y aunque se debe admitir que la persona ha cometido un pecado grave, esta persona debe tener fe en Dios y debe apelar al carácter misericordioso de Dios. El enfoque no está realmente en la fe, sí es un elemento, pero el enfoque está en Dios, en su misericordia, en su compasión. Y solo en Pablo vemos que todos estos elementos se unen. Por eso el nuevo pacto, no el viejo, es nuevo. Por eso el Nuevo Testamento es el Nuevo Testamento y no el mismo Testamento que el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque hay un desarrollo y Pablo une todas estas nociones y dice, vamos a definir la justificación de esta manera de ahora en adelante, con ese carácter legal, pero que incluye el perdón de los pecados y se accede a ella a través de la fe y solamente la fe. Y Pablo hace esto cuando leemos Romanos y vemos que Pablo apela a las Escrituras y cita los pasajes del Antiguo Testamento. Vemos que Pablo lo que está haciendo es desarrollando la materia prima del Antiguo Testamento, pero siguiendo en esa trayectoria interpretativa. Entonces Pablo ve ese patrón que se va desarrollando una y otra vez desde Génesis y lo va desarrollando en el contexto del nuevo pacto. Entonces cuando leemos en Génesis 3, que dice, todos son justificados, Génesis 3:24, gratuitamente, porque nuevamente, todos somos justificados, todos somos perdonados y no hay ofrenda que valga la pena, entonces tiene que ser gratis. Eso se encuentra en el Antiguo Testamento. Y es por gracia, por medio de la redención que es en Cristo. La única persona que tuvo que pagar algo fue Jesús, y lo pagó con su vida. Luego vemos en Romanos 5, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, ¿verdad? Ya podemos ver esa trayectoria, ese contexto veterotestamentario en el Antiguo Testamento. Podemos ser declarados justos, pero también es por la fe. La consecuencia es que tenemos paz para con Dios, dice Romanos 5, versículo 1. Solo en Pablo vemos todos estos elementos. Pero estos elementos no vienen de un vacío, no salen de la nada. Pablo está leyendo su Biblia. Pablo está meditando en ella día y noche. Y el Espíritu Santo lo está guiando para hablar sobre justificación.